Entonces decíamos que cada uno de ustedes probablemente tenga un concepto de lo que significa el estrés, ya sea porque en algún momento de su vida han estado sometidos a este tipo de circunstancias, pero igual lo vamos a repasar. ¿Ok? Entonces, antes de esto, les quiero mostrar un caso clínico para un poco graficar cómo se pueden dar estas situaciones de estrés. Se trata de un paciente varón de 37 años que vive solo, no tiene hijos, es hijo único y apenas se relaciona con sus padres. Eh, Trabaja como bombero. Según la historia, sufrió un accidente de tráfico hace un año y esto le ha dejado secuelas. Su estado actual es de apatía porque se siente aterrorizado ante lo que le ocurrió en el accidente. Con frecuencia se siente confuso y mareado y también abandonado. Evita hablar sobre el tema del accidente y piensa que nunca volverá a ser el de antes. No quiere salir con nadie porque está avergonzado de su aspecto y las únicas relaciones personales que mantenía era con 3 amigos y con sus compañeros de trabajo, pero desde el accidente él se aísla del mundo exterior. También menciona que por las noches le da miedo dormir debido a que siempre se repite la misma pesadilla con el accidente. Y para intentar tranquilizarse y conciliar el sueño ha empezado a tomar alcohol. ¿Cuál será el diagnóstico de este paciente? ¿No? Entonces, en el transcurso de la clase vamos a ir observando eh, algunos trastornos y vamos al final poder dar el diagnóstico de este caso clínico. Ya. Hablábamos sobre el estrés, ¿no? Y les decía que cada uno tenía pues un concepto sobre estrés. El estrés vendría a ser una respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. Es decir, que es una reacción del organismo que se considera fisiológica, que se considera normal, ¿no? Donde van a entrar en juego algunos mecanismos eh, químicos, por ejemplo, que van a elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcar en la sangre, ¿no? Y esto se va a producir ante una situación que las personas perciben como que puede ser eh, amenazante o que puede poner en riesgo su salud o la vida. Y a raíz de esto se producen también sentimientos de frustración, puede ser de enojo, de tristeza, de ansiedad, ¿no? Las reacciones pueden ser diversas. Y la OMS lo puede describir como un estado de preocupación o tensión mental generado ante una situación difícil. ¿Ok? Entonces, nuevamente el estrés vendría a ser una respuesta normal del cuerpo ante estas situaciones que podemos percibir como amenazantes, ¿no? Y esta forma en la que nosotros reaccionamos al estrés puede marcar el modo en que afectamos a nuestro bienestar. Es decir, que hay personas que pueden reaccionar al estrés de una forma más tolerante y se van adaptando y hay otras que no se adaptan tan bien a las situaciones de estrés. También va a depender de los niveles de estrés, ¿no? Todas las personas también tenemos cierto grado de estrés y no podemos ir reaccionando de una manera pues apropiada. Pero bueno, hay situaciones de estrés difíciles que también pueden rebasar a estos sistemas de adaptación de cada persona. ¿Ya? Eh, Otros nombres que se le llama al estrés también le dicen pues tensión emocional, tensión nerviosa o tensión psíquica. Bueno, el estrés
cuando es de un grado limitado, leve, se puede decir también que puede ser beneficioso, porque va a ser útil para poder enfrentar algunos riesgos, algunos peligros, ¿no? Y podría ponernos en una situación donde nos tengamos que defender y estar alerta. Pero cuando ya se sobrepasa este límite que se considera normal, ya el estrés prolongado o excesivo puede ser ya que tenga consecuencias negativas tanto en la salud física como mental de las personas. Bien, entonces estábamos diciendo que el estrés pues activa el sistema nervioso y va a producir cambios, así como estábamos conversando, cambios fisiológicos. Y cuando hablamos de patologías del estrés, ya aquí vamos a hablar de lo que nos compete, que son estos trastornos. Vamos a resolver hoy día estos temas, ¿no? Estas reacciones al estrés tienen que tener esta característica que aparecen siempre como consecuencia de el estrés agudo, grave o de una situación traumática extrema sostenida, ¿no? Tiene que tener esta característica para yo decir que es un trastorno. No, no puede ser que yo diga tiene un trastorno de estrés grave cuando no haya sido sometido a esta situación grave, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a tener esta clasificación que nos da el CIE-10 y nos dice que en la clasificación F43.0 está en la reacción al estrés agudo, en el 43.1 el trastorno de estrés postraumático y en el 43.2 está los trastornos adaptativos. ¿Ok? Y nos ocuparemos entonces de ellos. En el primero de los trastornos es el que tiene la reacción a estrés agudo. Veremos que aquí las personas que presentan este trastorno han estado expuestas a un suceso traumático e impactante que podrían experimentar de manera directa o indirecta. Por ejemplo, acá podemos ver que la exposición directa puede implicar sufrir lesiones graves, violencia, enfrentarse a un peligro de muerte. Y la exposición indirecta podría implicar ser testigo de acontecimientos que le suceden a otras personas o bien enterarse de acontecimientos que han sucedido a familiares o personas cercanas. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Esta reacción a estrés agudo es un trastorno transitorio de una gravedad importante y que puede aparecer aún en personas que no tengan otro trastorno mental. Como decíamos, aparece como respuesta ante un suceso, ¿no? Ante un estrés físico, psicológico, excepcional y que por lo general puede remitir en horas y días. Desde ahí su nombre que se llama agudo, ¿no? Porque su tiempo de duración es corto. Pero sí es preciso que sea claro, ustedes sepan que hay una relación temporal clara e inmediata entre este impacto del agente estresante y la aparición de los síntomas, ¿no? Entonces, por lo general dice que en el plazo de los siguientes minutos del suceso va a aparecer esta reacción estrés aguda. Y también este suceso debe ser de cierta gravedad o muy impactante para esta persona que lo vive, que lo escucha o lo ve. Entonces, al ser de gravedad, se dice que puede ser tan fuerte como las causas que originan un estrés postraumático, ¿no? Es decir, que es un suceso, un evento muy grave.
Para codificar esta reacción a estrés agudo tenemos acá ciertas características que nos da el CIE-10 y nos dice, ¿no? La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que existen las características 1 y 2. 1, la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado los acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. Y 2, las personas han respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. ¿Ok? Ese es el criterio A. El criterio B dice, durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta 3 o más de los siguientes síntomas disociativos. Pueden presentar, dice 3 o más. 1, sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de la reacción emocional. 2, reducción del conocimiento de su entorno, por ejemplo, estar aturdido. 3, desrealización. 4, despersonalización. 5, amnesia disociativa, es decir, que hay una incapacidad para recordar un aspecto importante de este trauma, ¿no? Entonces eso es lo que se presenta como características para el diagnóstico de CIE-10. También hay otras características, como por ejemplo que dice que este acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente de manera de imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback, donde se revive la experiencia. En el criterio D dice que hay una evitación de los estímulos que le recuerdan al trauma, es decir, que esta persona evita todo lo que puede hacerle recordar ese evento. En el criterio E dice que hay síntomas de ansiedad o activación, como por ejemplo dificultad para dormir, irritabilidad, hipervigilancia. En el criterio F dice que estas alteraciones pueden provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas de la vida de esta persona. Y va a interferir con su capacidad para llevar a cabo sus tareas. En el criterio G dice que estas alteraciones duran mínimo 2 días y máximo de 4 semanas. Y tienen que aparecer en el primer mes que sigue al acontecimiento. Es decir, si el acontecimiento ocurrió en la Navidad, ya no es una reacción a estrés agudo. Ya está aquí en la temporalidad. Y luego también este criterio que excluye, dice que estas alteraciones no se deben a efectos fisiológicos de ninguna sustancia, droga, de ninguna enfermedad, ¿no? Sino que ya sabemos que se debe a que ha experimentado un evento adverso, una circunstancia extrema. Y bueno, una vez hecho el diagnóstico con estos criterios, ¿qué podemos hacer por este paciente? El tratamiento que se debe hacer es un cuidado personal, es decir, cuidar de esta persona en 3 aspectos importantes como su seguridad personal, su salud física, atención plena, es decir, que estemos pendientes de esta persona, este familiar, este amigo. Estos cuidados los tienen que brindar desde luego la red de apoyo o soporte emocional más cercana. Y otras medidas pueden ser que hay una parte importante de las personas que tienen este estrés agudo que se van a recuperar si se les aparta de la situación traumática, ¿no? Y se debe tener con él unos rendimientos de comprensión, empatía con su malestar, ¿no? Y no minimizar, porque muchas veces se tiende a decir, no, bueno, esto es algo leve, esto es algo pasajero, esto es algo que va a ser fácil de llevar, no es algo tan grave, ¿no? Y tendemos a no tener en cuenta la verdadera reacción de la persona. Y también se dice que podrían administrarse algunos medicamentos para calmar la ansiedad o para el insomnio si es que llegaran a tener estos síntomas.
¿no? Y es un tratamiento breve y corto porque decimos que es un trastorno que dura poco tiempo. Ok, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, ya van anotando y al final lo vamos a ir resolviendo. El siguiente trastorno que tenemos que evaluar es el trastorno de estrés postraumático. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando sucede este tipo de trastornos, los acontecimientos que amenazan la vida de las personas o provocan lesiones graves pueden originar un malestar duradero e intenso, ¿no? Aquí ya no es agudo, al contrario. Estamos diciendo que estas personas que experimentan alguna de estas situaciones van a tener por mucho tiempo estas consecuencias de malestar. Y estas personas pueden revivir el acontecimiento, tener pesadillas y evitar lo que los recuerde este hecho ocurrido. ¿No? Esa es una reacción que se considera que presentan estas personas. Ejemplos podríamos poner, aquí les estoy mencionando, las situaciones de guerra, de combate, las agresiones sexuales, desastres naturales o desastres causados por el ser humano, que van a ser, digamos, algunas de las causas frecuentes de este trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, puede ser resultado de cualquier experiencia que se sienta muy abrumadora y que ponga en peligro la vida de la persona, como por ejemplo la violencia física o un accidente de tráfico, por ejemplo el terrorismo, ¿no? Y experiencias que sean muy, pero muy intensas. ¿Ok? Entonces, más o menos de eso trata el estrés postraumático. Y les decía, pues nuevamente, que van a provocar que estas consecuencias queden por mucho tiempo y se sufran de manera intensa. Estos eventos pueden ser reexperimentados, como por ejemplo, si es de manera directa, esta persona puede sufrir una lesión grave o ser amenazado de muerte, sería un ejemplo, o de manera indirecta también, como ser testigo, ¿no? Ver que hay otros heridos, ver muertos o amenazas de muerte a otras personas o familiares, ¿no? O de repente enterarse de estos eventos traumáticos de personas cercanas. ¿No? Aquí vemos, aquí le pongo un poco las imágenes de, pues, ustedes podrán recordar hace poco la pandemia del COVID que originó el fallecimiento, la muerte de personas en casa, en hospitales, donde el personal de salud estuvo muy cerca de pacientes que fallecieron, ¿no? Fueron testigos, fueron presencialmente, vieron cómo fallecían las personas a diario, ¿no? Y esto podría ser una situación que genere un trastorno de estrés postraumático en el personal de salud. Asimismo, acá tenemos esta prevalencia en la población general, que es del 1 al 4%. Ahora, el trastorno crónico por estrés postraumático puede persistir por años, ¿no? Y aunque puede perder su intensidad con el tiempo, igual puede permanecer, ¿no? Ahí les ponía otros ejemplos, desastres naturales, la guerra. Bien, entonces hay algunos aspectos neurobiológicos que hay que saber con respecto al estrés y el estrés postraumático, ¿no? Entonces, este trastorno de estrés postraumático va a representar un estado multifacético, hay muchas variables. Y una de ellas es este aspecto neurobiológico, ¿no? Estamos diciendo que el punto de partida es un estresor, un evento intenso, una circunstancia
amenazante para la persona, ya que puede ser tanto interna como externa, ¿no? Que va a procesarse a nivel cerebral, va a llegar pues a través de nuestra corteza prefrontal, luego va a estimular al tálamo, ¿ya? Y va a las estructuras límbicas como el hipocampo y la amígdala. A través de ellos se va a activar el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿no? Y por lo tanto también se va a liberar cortisol, ¿ya? Y este cortisol nuevamente va a estimular otra vez el círculo para que se vaya nuevamente estimulando el estrés, ¿no? Acá están señaladas estas áreas de la corteza, también el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, que son las que van a verse involucradas en el trastorno de estrés postraumático y que se interconectan formando circuitos neuronales, ¿ya? Y estos se ponen en funcionamiento cuando nos adaptamos a estas situaciones de estrés. También cuando hay que tomar decisiones y cuando estamos sometidos a un miedo condicionado, se activan estos circuitos. ¿Ok? Y aquí lo mismo, ¿no? Viene el estresor, va a actuar a nivel de la corteza, luego pasa al tálamo, luego ahí vemos la hipófisis, al ser estimulada, la hipófisis por la CRH nos va a dar la liberación de ACTH y la ACTH va a liberar catecolaminas y glucocorticoides, ¿no? Estos glucocorticoides ya van a ver ahí que estimulan la lipólisis, la gluconeogénesis, la proteólisis, ¿no? Aumento de la resistencia a la insulina. Y también por liberación de las catecolaminas se eleva la presión arterial, ¿no? Las concentraciones de azúcar en la sangre, etcétera. Y entonces vemos estas respuestas vegetativas al estrés que se dan por activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, el tamaño pupilar. Aumentan también, hemos dicho, algunos neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, aumentan también los corticoides, ¿no? Y esto es como reacción al estrés. Bueno, son las mismas láminas. Y aquí les quería mencionar que, por ejemplo, en la corteza prefrontal se han observado que en estudios hay cambios neurofisiológicos cuando el paciente tiene trastorno de estrés postraumático. Y estos cambios se evidencian en el área prefrontal, ¿no? En la corteza prefrontal, y esto va a jugar un papel importante para mediar la inhibición de la amígdala y la modulación de la respuesta al estrés. En la amígdala lo que sucede es que también se ha observado que hay un incremento del flujo sanguíneo que se relaciona con una mayor ansiedad y síntomas de estrés postraumático. Ahora, también hay una activación incrementada cuando hay una reexposición a estos estímulos con contenido traumático. Es decir, cada vez que esta persona se exponga a estímulos que le recuerden el evento traumático, también se observa que hay estas mismas reacciones en la amígdala. En el hipocampo lo que hay es que los glucocorticoides vuelven más sensible al hipocampo a estos niveles de estrés, ¿no? Y aceleran el envejecimiento y la atrofia de esta área. Y sumado a la reducción de factores neurotróficos se va a relacionar con menor neurogénesis del hipocampo.
Hay una pérdida de la ramificación neuronal y pérdida de las espinas dendríticas y atrofia, ¿no? Finalmente lo que sucede es que el hipocampo se va a ir atrofiando. Todo esto mediaría la sobregeneralización del miedo y los recuerdos intrusivos, ¿no? Y el hipocampo es en el hipocampo anterior, relacionando toda esta conectividad con la corteza prefrontal y el área cingulada anterior, con una mayor presencia de síntomas de estrés postraumático, ¿no? Entonces otra vez se va reestimulando, ¿no? Lo mismo que veíamos, el estresor llega a la corteza, luego el hipotálamo, va a estimular la pituitaria, ¿no? La hipófisis, y luego a la CTH sobre la corteza suprarrenal, para que libere los glucocorticoides y las catecolaminas. Ok, entonces decíamos que va a estimular el sistema nervioso autónomo, y el que se va a afectar, pues, el sistema nervioso simpático, ¿no? Lo cual va a llevar a que se expresen, se manifiesten, ¿no? Ya ustedes saben todas estas alteraciones del sistema nervioso autónomo. Acá les he puesto este gráfico, ustedes lo van a revisar, ya esto es recordar un poco de neuroanatomía, neurología, pero sabemos que este sistema nervioso simpático va a presentar una excesiva actividad noradrenérgica, ¿no? Y esto se va a relacionar con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay mayor presencia de síntomas de trastorno de estrés postraumático y síndrome metabólico. Ok, además que hay una respuesta elevada, ¿no? De la atención, hay una hipervigilancia y atención selectiva, ¿no? Una mayor activación, lo que le dicen hiperarousal. Ok, lo mismo, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, acá se los volví a colocar, pero ya lo acabamos de revisar. Y una vez que revisamos esto, haremos el diagnóstico según los criterios que tenemos de CIE-10, ¿no? Acá tenemos varios criterios para nosotros poder diagnosticar trastorno de estrés postraumático, ¿no? En el criterio A ya sabemos la persona debe haber estado expuesta a este acontecimiento traumático, ¿no? Donde debe haber existido el 1 y 2, que es la persona ha experimentado, ha presenciado, le han explicado estos acontecimientos, ¿no? Que son amenazas para su integridad física o de los demás. Las personas han respondido con temor, desesperanza, horror intenso. En el criterio B dice que el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas. Pueden ser recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que le provocan malestar, pueden ser imágenes, pensamientos, percepciones. También pueden ser sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento. Otro criterio es que el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento está ocurriendo, ¿no? O incluye la sensación de revivir el hecho, ¿no? Y ahí se puede incluir los flashbacks. También existe malestar psicológico intenso cuando se le pone algún estímulo que simboliza o recuerda este hecho. Y las respuestas fisiológicas a estímulos internos o externos también le van a recordar el evento traumático. En el criterio C está la evitación persistente a cualquier estímulo que esté asociado al trauma, ¿no? Lo cual es normal, ¿no? Que la persona quiere evitar, ¿ya? Y puede manifestarse en estos síntomas, ¿no? Esfuerzos para evitar pensamientos, para evitar actividades, lugares o personas, incapacidad para recordar algún hecho importante del trauma, ya sensación de desapego o enajenación frente a los demás. Pueden restringir su vida afectiva, ¿no? Ya no querer relacionarse por temor, ¿no? Y sensación de un futuro desolador. En el criterio E hablamos de que hay síntomas persistentes de aumento de activación, ¿ya? Como por ejemplo dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, ataques de ira, hipervigilancia, no se puede concentrar, respuestas exageradas o de sobresalto. Y acá nosotros decimos el criterio E que estos síntomas
se prolongan más de un mes, ¿no? Se tienen que presentar cuando ya es más de un mes. Ahí podemos decir que es un trastorno de estrés postraumático. Hay dos tipos, dicen que es agudo, si dura menos de 3 meses, y crónico, si dura más de 3 meses. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con este paciente con estrés postraumático? Bueno, aquí hay varias formas de ayudar a los pacientes. Se puede hacer psicoterapia, ¿no? Hay técnicas para el manejo del estrés. Se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual también. En este caso hay una terapia que es la terapia de exposición. En otro punto podemos hablar de farmacoterapia. Muchas veces se tiene que echar mano de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o de otros antidepresivos, ¿ya? Para tratar el insomnio y las pesadillas. A veces también se tiene que usar benzodiazepinas. Y tratamiento de otros trastornos que estén coadyuvantes, como por ejemplo el consumo de sustancias o depresión, ¿no? Muchos de estos pacientes que tienen trastornos de estrés postraumático presentan también otros trastornos agregados como depresión o consumo de alguna sustancia. Entonces se deben manejar ambos trastornos. En el trastorno de adaptación, que ya es otro trastorno, ya cerramos lo de estrés postraumático. Aquí las personas también sufren alguna exposición a estrés, a algunos factores estresantes, ¿no? Y estas reacciones pueden ser pues de tristeza, de enojo, de enfado, ¿no? Cuando suceden cosas desagradables, ¿no? Cuando estas reacciones no se consideran un trastorno, cuando son pues reacciones que pueden ser leves, ¿no? Reacciones cotidianas de sucesos que no sean tan traumáticos, ¿no? Y las personas usualmente solemos adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan en la vida diaria, ¿no? Y por lo tanto no afecta pues el desenvolvimiento laboral, familiar. En este caso no vendrían a constituir un trastorno, pero sí afecta el funcionamiento o el desenvolvimiento en los aspectos de la vida cotidiana, pues ya podrían sí desarrollarse como un trastorno de estos mecanismos de adaptación. ¿Y cuáles serían los eventos relacionados? Podrían ser algunos factores estresantes, como por ejemplo perder el trabajo, ¿no? Tener contratiempos financieros o rupturas amorosas, románticas. Por ejemplo, tener que cuidar a un familiar que tiene una discapacidad significativa, ¿no? Es un cambio en las rutinas, en la vida cotidiana. No necesariamente tienen que ser acontecimientos traumáticos abrumadores, ¿no? Son cambios en el estilo de vida que podrían ser importantes, pero no necesariamente traumáticos, como hemos visto en los ejemplos. Podría considerarse también la muerte de un ser querido, que es un precipitante de un trastorno de adaptación. Sin embargo, se diagnostica un trastorno solo si la respuesta del duelo va más allá de lo que se espera, ¿no? Es decir, que un duelo podría ser un trastorno adaptativo si es que es una respuesta que es muy duradera, va más allá de una respuesta normal. Y se estima más o menos que están presentes en el 5 al 20% de las visitas ambulatorias a salud mental. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Vendría a ser que el paciente presente estados de malestar subjetivo acompañado de alteraciones emocionales que van a interferir con su actividad social.
¿no? Y que aparecen en este periodo de adaptación debido a un cambio biológico significativo o un acontecimiento vital estresante, como por ejemplo decíamos el fallecimiento de un familiar cercano. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? La forma, el contenido y la gravedad de los síntomas, los antecedentes y la personalidad, y en sí el acontecimiento estresante o la situación o la crisis biográfica que sufre esta persona. Por ejemplo, podría ser un divorcio, ¿no? Podría ser una situación estresante a la cual las personas a veces no se adaptan. ¿Ok? Los criterios se los he colocado aquí. El inicio de los síntomas debe ocurrir dentro de un mes desde la exposición al estresor. Psicosocial identificable, ¿no? Y que no debe ser catastrófico o inusual, ¿no? Puede ser un evento psicoestresor, como les decía, un divorcio o el fallecimiento de un familiar. El sujeto muestra síntomas o alteraciones de conducta del tipo que se encuentran dentro de los trastornos afectivos, es decir, puede mostrar síntomas depresivos, por ejemplo, ¿no? De tipo afectivos o de ansiedad, excepto delirios o alucinaciones. Si hay delirios o alucinaciones, sale de este criterio de trastorno adaptativo. ¿Ya? También podría tener síntomas neuróticos, somatomorfos, conductuales, ¿ya? Pero sí es de manera individualizada, eso sí. Ahora, dentro de estos criterios podríamos especificar, ¿no? Si es una reacción breve o transitoria, si es una reacción prolongada, si es mixta, es decir, que tiene ansiedad y depresión. Ahora, si están presentes otras emociones, es decir, que podría ser, si queremos especificar cuáles son los síntomas que tiene a predominio el paciente. Pero lo importante es que tengamos en cuenta los criterios de inicio y que el paciente realmente presente estos síntomas tras haber estado sometidos a una situación de estrés. ¿Y qué haríamos con este paciente? Que diagnosticamos un trastorno de adaptación. El tratamiento para este trastorno es principalmente psicoterapia. En algunos casos le podemos agregar también medicamentos, fármacos. Y cuando hablamos de medicamentos, por lo general suelen ser antidepresivos y medicamentos para la ansiedad, ya que son las formas más frecuentes de que se presentan los síntomas del trastorno de adaptación. Y también hay que recordar que el uso de los medicamentos es por un tiempo, digamos, de algunos meses. Aquí vemos que este trastorno podría durar un tiempo, no es tan breve. Y por lo general, solamente hasta que remitan los síntomas se debe dar el tratamiento, luego ya se puede ir suspendiendo de manera paulatina. ¿Ok? Entonces, siempre debemos buscar la ayuda profesional cuando vemos que se presentan los síntomas que mencionamos en este tipo de trastornos de estrés. A veces con terapia puede llegar a manejarse el estrés. No hay técnicas para manejar el estrés, ¿no? Por ejemplo, la meditación, la relajación, la actividad física, el ejercicio, la respiración, ¿no? Pero a veces, si no se logra controlar con este tipo de técnicas, recién ahí tenemos que pensar seriamente que esta persona no maneja adecuadamente esta situación.
y ahí tendríamos que recurrir a la terapia con medicamentos. Cuando hablamos de terapia con medicamentos, farmacoterapia, aquí vemos que usamos, como les decía, antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entre ellos usamos escitalopram, paroxetina, sertralina y fluoxetina, que son los más frecuentes que utilizamos para estos casos. Y cuando hay pues, episodios de ansiedad intensa, angustia, ¿no? Se puede llegar a utilizar ansiolíticos como alprazolam o clonazepam, que son benzodiazepinas y se usa pues solamente ante estos episodios. No es que se vayan a usar de manera permanente ni de manera indefinida, ¿no? Sino solamente si se presentan episodios de angustia intensa o de ansiedad intensa. ¿Ok? Y ya en el final de la clase, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro, doctora. Qué bueno. A ver, chicos, ¿todo bien? Gracias, Carolina. Ya que todo está claro, creo que estamos entonces en condiciones de responder qué tenía nuestro paciente. ¿Se acuerdan del caso? Estrés postraumático, doctora. Exacto. Carolina, muy bien, gracias por haber estado atenta al caso y a la clase, ¿no? Este paciente tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Este es el diagnóstico que podemos llegar ante los criterios que hemos evaluado, con el caso que hemos visto de esta persona, ¿no? Que evita situaciones, que tampoco se somete a estar con personas, ha logrado aislarse, ¿no? También quiere en todo momento no recordar lo que le sucedió y también que hubieron secuelas en él que hacen que rechace el contacto con las personas, ¿no? Un hombre soltero, sin familia, que tampoco ve a, su, a sus padres, ¿no? A pesar de que tiene su trabajo, ¿no? Y podría tener una mejor vida social, bueno, no lo logra hacer, ¿no? Y ya también hemos revisado el tratamiento que tendría que necesitar. Ok, dejaremos de compartir.